La situación en el mercado de la plata en Shanghái ha entrado en una fase de intensificación, incluso en un contexto donde los exchanges se encuentran temporalmente cerrados. Este detalle resulta particularmente relevante, ya que indica que las tensiones no dependen exclusivamente de la actividad diaria de negociación, sino de desequilibrios estructurales acumulados. La narrativa dominante apunta a una escalada progresiva dentro del mercado chino, donde la presión sobre el suministro físico está generando comportamientos inusuales entre los participantes. La referencia a desesperación no se utiliza en sentido retórico, sino como reflejo de decisiones operativas que indican escasez tangible. Aunque los precios globales han mostrado estabilización tras un periodo de alta volatilidad, el mercado chino presenta una dinámica distinta. La desconexión entre estabilidad externa y tensión interna sugiere que el problema no es meramente especulativo, sino vinculado a disponibilidad física y estructura de inventarios. El hecho de que la crisis continúe intensificándose mientras los mercados están cerrados implica que la presión no se origina únicamente en movimientos intradía, más bien refleja acumulación de órdenes, compromisos de entrega y posiciones abiertas que no pueden resolverse fácilmente. El entorno actual indica que el mercado en Shanghái no está operando bajo condiciones normales de equilibrio. La persistencia de tensiones pese al cierre operativo revela que el problema es estructural y no transitorio. Este contexto establece el marco para analizar con mayor detalle los factores específicos que están impulsando la intensificación de la crisis y las implicaciones que podrían derivarse para el mercado global de la plata. Mientras la situación en Shanghái se intensifica, el comportamiento del precio global de la plata muestra un contraste significativo. Tras un periodo de volatilidad pronunciada a comienzos del año, el mercado internacional ha entrado en una fase de estabilización relativa. El precio se mantiene dentro de un rango definido, sin movimientos extremos comparables a episodios anteriores. Sin embargo, esta estabilidad aparente no se refleja en el mercado chino. En China, la oferta física continúa bajo presión, impulsada tanto por demanda de inversión como por requerimientos industriales. Esta combinación genera un entorno donde la disponibilidad inmediata del metal es limitada. La divergencia entre estabilidad global y restricción local introduce una tensión estructural. Mientras los gráficos internacionales sugieren consolidación, la realidad en Shanghái apunta a desequilibrios persistentes en el suministro físico. La presión sobre inventarios no responde únicamente a movimientos especulativos. La demanda combinada, inversionista e industrial, está absorbiendo material disponible, reduciendo la capacidad de entrega inmediata. Esta situación crea una desconexión operativa. El precio global puede parecer contenido, pero el mercado local enfrenta escasez tangible. El resultado es una dinámica donde los precios en China pueden reflejar primas y estructuras de mercado distintas. El análisis de esta dualidad es fundamental. La estabilización global no implica ausencia de tensiones. Por el contrario, puede coexistir con desequilibrios regionales que eventualmente influyan en el mercado internacional. Uno de los indicadores más claros de la tensión en el mercado chino es el comportamiento del contrato Front Month en la Shanghai Futures Exchange. Este contrato ha alcanzado una prima récord, con precios que se sitúan muy por encima de los niveles internacionales, superando los $83 por onza. La existencia de una prima significativa en el contrato de vencimiento más cercano refleja una urgencia por asegurar suministro inmediato. Cuando el mercado está dispuesto a pagar más por entrega próxima, el mensaje es claro: la disponibilidad física es limitada. Este fenómeno no es simplemente un movimiento especulativo. Las primas en el contrato cercano suelen indicar desequilibrios entre oferta entregable y demanda inmediata. La diferencia entre el precio local y el internacional sugiere que el mercado chino está enfrentando condiciones más ajustadas. El hecho de que el contrato Front Month marque un récord amplifica la señal. No se trata de una variación menor dentro del rango habitual, sino de un nivel que indica tensión acumulada. En mercados de futuros, el comportamiento del contrato más próximo al vencimiento ofrece información crítica sobre la disponibilidad real del activo subyacente. Cuando este contrato se negocia con prima elevada, el mercado está internalizando escasez de corto plazo. La situación en la Shanghai Futures Exchange, por tanto, no es un simple reflejo de volatilidad global, sino un indicador de presión localizada sobre el suministro físico de plata. La prima record en el contrato cercano se complementa con otro fenómeno técnico relevante: una backwardation severa dentro del mercado. La backwardation ocurre cuando los precios para entrega inmediata superan a los contratos con vencimientos posteriores. En condiciones normales, los mercados de metales tienden a operar en contango, donde el precio futuro es superior al precio spot, debido a costos de almacenamiento y financiamiento. La presencia de backwardation pronunciada indica una situación excepcional.
significa que los participantes están dispuestos a pagar más por el metal hoy que por el metal en el futuro. Esta estructura refleja urgencia por acceso inmediato al suministro físico. En el caso de Shanghái, la backwardation está directamente vinculada al agotamiento del material entregable. La reducción de inventarios disponibles para cumplir contratos ha creado un entorno donde la entrega inmediata se vuelve prioritaria. La combinación de inventarios en descenso y demanda sostenida genera una presión que distorsiona la curva de futuros. Cuando el mercado anticipa dificultad para obtener metal físico, los precios cercanos reaccionan con mayor intensidad. El agotamiento de inventarios no es un evento aislado. Se trata de un proceso acumulativo donde las existencias disponibles en almacenes afiliados han disminuido progresivamente, reduciendo el colchón operativo del sistema. Esta estructura de mercado es una señal de tensión real. No se limita a expectativas futuras, sino que refleja condiciones actuales de disponibilidad. La backwardation severa actúa como indicador de que el suministro físico inmediato está bajo presión significativa. En conjunto, la prima record y la backwardation pronunciada describen un mercado donde la oferta entregable es insuficiente para satisfacer la demanda inmediata. Uno de los desarrollos más significativos dentro de esta crisis es el comportamiento de los vendedores en corto en el mercado chino. Aquellos participantes que apostaron por una caída en el precio de la plata ahora enfrentan dificultades para cumplir con la entrega física del metal. En lugar de cerrar posiciones mediante entrega, algunos vendedores en corto están pagando tarifas de diferimiento a los tenedores de posiciones largas. Estas tarifas funcionan como compensación para retrasar la obligación de entrega, lo que indica que no disponen del metal necesario para cumplir de inmediato. Este comportamiento revela una escasez tangible de material físico. Cuando los vendedores en corto optan por pagar para evitar la entrega, el mercado está señalando que la disponibilidad es limitada. El pago de tarifas de diferimiento no es una práctica habitual en condiciones de mercado equilibrado. Surge cuando la presión sobre el suministro es suficiente para dificultar el cierre normal de posiciones. La situación también evidencia la diferencia entre negociación financiera y disponibilidad física. Un contrato puede existir en el mercado de futuros, pero la capacidad de convertirlo en metal entregable depende de inventarios reales. El hecho de que los vendedores en corto enfrenten este tipo de decisiones operativas subraya la intensidad del desequilibrio actual. No se trata únicamente de movimientos de precio, sino de la capacidad de cumplir compromisos contractuales. Este episodio refleja cómo una estructura de mercado tensionada puede trasladarse desde el plano de la negociación financiera hacia la realidad física del suministro. Mientras el mercado chino muestra señales de tensión extrema, el precio global de la plata se mantiene dentro de un rango relativamente definido. Tras un periodo de liquidación histórica a comienzos del año, el metal ha logrado sostenerse entre los niveles bajos y altos de los $70, con incursiones hacia los $80. Esta consolidación sugiere que, pese a la volatilidad previa, el mercado internacional ha encontrado un punto de equilibrio temporal. La estabilidad relativa contrasta con la intensidad observada en Shanghái, lo que refuerza la idea de una desconexión regional. Dentro de este contexto, se plantea la posibilidad de que el nivel de $70 por onza funcione como nuevo soporte estructural. Un soporte representa un nivel donde la demanda tiende a absorber ventas adicionales, evitando caídas más profundas. La capacidad de la plata para mantenerse en este rango, incluso tras episodios de venta significativa, indica resiliencia en el precio. Esta estabilidad no elimina la volatilidad, pero sugiere que el mercado ha internalizado ciertos riesgos. La coexistencia de estabilidad global y tensión en China introduce una variable adicional. Si la presión en Shanghái persiste, podría eventualmente influir en el comportamiento internacional. Por ahora, el rango entre los $70 y los $80 define el marco operativo del mercado global, mientras las dinámicas locales continúan evolucionando. Más allá de la dinámica de precios y la estructura de futuros, la plata está adquiriendo una dimensión adicional dentro del análisis estratégico. Se la está considerando cada vez más como un metal con relevancia no solo económica, sino también estratégica. El concepto de metal estratégico implica que su importancia trasciende el ámbito financiero o industrial convencional. En este contexto, algunas naciones estarían acumulando plata con fines específicos, incluyendo aplicaciones relacionadas con el sector militar. La consideración estratégica del metal refuerza la presión sobre el suministro. Cuando los gobiernos incorporan un recurso dentro de sus reservas con objetivos de seguridad o infraestructura crítica, la demanda adquiere un carácter menos sensible al precio. Este enfoque introduce una capa adicional dentro del mercado. La demanda no proviene únicamente de inversionistas o industrias privadas, sino potencialmente de decisiones estatales vinculadas a planificación de largo plazo.
La acumulación estratégica puede reducir la cantidad de metal disponible en el mercado abierto, intensificando tensiones en momentos de oferta limitada. En el caso de Shanghái, donde los inventarios están disminuyendo y la backwardation es severa, la percepción de la plata como activo estratégico amplifica la relevancia de cada unidad física disponible. Este cambio de percepción transforma la narrativa del metal. Ya no se trata únicamente de un activo volátil o de un insumo industrial, sino de un recurso con implicaciones más amplias dentro del contexto geopolítico y económico. El indicador más contundente de la tensión actual en Shanghái es la evolución de los inventarios. Las existencias almacenadas en los depósitos afiliados, tanto a la Shanghai Futures Exchange como a la Shanghai Gold Exchange, han descendido a niveles no observados en más de 10 años. Este dato no es meramente estadístico. Los inventarios cumplen una función esencial dentro del mercado de futuros, ya que representan el respaldo físico que permite la entrega de contratos. Cuando estos niveles disminuyen de manera significativa, la capacidad del sistema para absorber demanda inmediata se reduce. La caída a mínimos de más de una década indica que el mercado está operando con un margen de seguridad estrecho. En condiciones normales, los inventarios actúan como amortiguador frente a aumentos temporales de demanda. Cuando ese amortiguador se erosiona, la sensibilidad del mercado aumenta. La reducción sostenida de existencias explica en parte la backwardation severa y las primas record observadas en el contrato front month. Sin material suficiente en almacenes, los participantes deben competir por el suministro disponible. El descenso de inventarios también amplifica el riesgo operativo para quienes mantienen posiciones cortas. Con menos metal entregable, el cumplimiento de obligaciones contractuales se vuelve más complejo. La combinación de mínimos históricos de inventarios, backwardation pronunciada y pagos de diferimiento configura un entorno donde la presión física es evidente. Este escenario no refleja una simple fluctuación de precios, sino un desequilibrio entre oferta disponible y compromisos de mercado. La intensidad de la crisis en Shanghái se entiende mejor al considerar que el sistema está operando con niveles de inventario no vistos en más de 10 años, lo que reduce la capacidad de respuesta ante incrementos adicionales de demanda.